Buen día, hoy vamos a meditar el capítulo 5 de Primera Reyes. En este capítulo nos narra el inicio de la construcción del templo en Jerusalén, un proyecto que fue concebido en el corazón de David, pero que Dios no le permitió completar. Y Salomón sabía de esto, puesto que lo habría visto a su padre preparar muchos de los materiales para el templo, como lo relata en Primera Crónicas, capítulo 22. Y seguramente David le recalcó muchas veces la promesa de Dios que escuchó de los labios del profeta Natán en 2 Samuel 7. Por eso Salomón dice en el versículo 5, «Y he aquí yo me he propuesto construir una casa al nombre del Señor mi Dios, como el Señor habló a mi padre David diciendo, tu hijo, al que pondré en tu trono en tu lugar, él edificará una casa a mi nombre». Sin embargo, si leemos detenidamente el pasaje de 2 Samuel 7, veremos que Dios nunca le pidió a David que construya un templo para él. Es más, le dice, ¿me edificarás tú una casa en la que yo habite? Y también le dice, ¿acaso he dicho una palabra a alguna de las tribus de Israel a la que yo comisioné para apacentar a mi pueblo Israel, preguntando, ¿por qué no me han edificado una casa de cedro? Y después el profeta le dice a David, además el Señor te declara que el Señor te hará una casa a ti. Cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará una casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. En realidad, esta promesa no se trata de un templo físico, sino de algo mucho más grandioso, la casa eterna de Dios que se cumple en Jesucristo, el templo verdadero por quien accedemos a la adoración genuina. Y acá tampoco le dijo que su hijo iba a construir, sino que su simiente, que su descendiente iba a hacerlo. Pero David y Salomón entendieron que era un templo físico y que Salomón lo iba a construirlo. Y Dios le permite construir. Pero fíjense después en la historia de Israel en qué se convirtió el templo. ¿Se acuerdan de Jeremías? ¿Cómo reprochaba al pueblo porque se confiaba en el templo mismo y no en Dios? El templo se había convertido en un ídolo más. Muchos usan este pasaje para la construcción de templos lujosos, edificios deslumbrantes, con el fin de glorificar a Dios. Y presuponen que Dios estará contento habitando en un templo semejante. Y Salomón habría pensado lo mismo. Por eso, durante 7 años hizo todo lo posible para construir el templo, usando los recursos que su padre David le había dejado, y la buena relación que tenía con el rey Hiram de Tiro. Salomón contó con la habilidad de los arquitectos y artesanos fenicios de Hiram, así como con madera preciosa de los cedros del Líbano, para levantar los edificios más impresionantes de Jerusalén, el templo y los edificios reales para el gobierno, y esto a cuestas de miles de esclavos extranjeros y de su propia nación, con trabajo forzado. Y me pregunto, ¿habrá agradado esto al Señor? ¿Era necesario tanta exageración? ¿Eso es lo que desea Dios realmente? Si vemos la historia de la iglesia, los templos, los mejores edificios, los más deslumbrantes, por decir, fueron siempre las iglesias. Y la mayoría de las veces hubo explotación y extorsión de parte de los líderes de la iglesia hacia los feligreses para poder construirlos. Pero vean ahora, muchos de ellos se han convertido en bares, en clubes, en restaurantes, en cualquier cosa que no tiene nada que ver con Dios. Con esto no estoy diciendo que construir edificios para las iglesias
no sea importante. Pero el foco de atención no debería estar tanto en la construcción misma del edificio, sino en edificar la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Esa era la promesa a la que Dios se refería en 2 Samuel. En Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hermanos, recordemos que el templo, si bien nos ayuda a mantener una vida espiritual junto con los hermanos, no es el único lugar habilitado para relacionarnos con Dios. Como algunos piensan, no es la casa donde vive Dios y los domingos lo vamos a visitar y le decimos chao al salir de ella. Jesús viene a ser nuestro templo en nuestros corazones. En Juan 14:23 dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Oremos para que Cristo habite en nosotros y nosotros en él, para ser y vivir como adoradores en cada momento y lugar, en el templo de Dios. Amén. Que el Señor los bendiga.